Eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus, bom bom, eucaliptus. Hola a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Podcaliptus Bombón. En este programa vamos a ver la revista Nueva Dimensión y pelos de gato en mi ropa. He sido domesticado por varios gatos. Esta revista es un hito en la ciencia ficción y bueno, ahí podéis ver en la mancheta que la pusieron en marcha Luis Vigil, Sebastián Martínez y Pedro Domingo Mutiño, más conocido como Domingo Santos. Frikis, movedores de la cultura, por ejemplo, en el rol. Ahí podemos ver cómo Domingo Santos ha sido traductor del manual del jugador de Advanced Dungeons and Dragons, una edición importantísima. Y bueno, en módulos míticos como Ravenloft, junto con Luis Vigil. Ediciones Dronte también hemos visto, fue la que puso en marcha este proyecto. Se hizo eco de la primera convención de aficionados a la ciencia ficción, la Hispacon 1969, con términos ya como fandom, nada más y nada menos. Cosas que pensamos que son de ahora, pues ya llevan unos añitos por ahí. Pero esta gente era vanguardista, por ejemplo, a la hora de dar a conocer figuras que ahora están muy en boga, como Lovecraft, pero que en otros momentos pues no eran tan conocidas y que incluso tenían problemas para publicarse. Domingo Santos, una figura que ha hecho muchísimo por la cultura de nuestro país, mucho más de lo que se le ha reconocido, también como novelista. Podemos ver aquí una de sus obras, esa colección Infinitum de la editorial Ferma, que bueno, nos trajo, por ejemplo, Mercaderes del Espacio con los señores Paul y Kornbluth. Bueno, también teníamos cosas súper interesantes, como por ejemplo el análisis del teatro de ciencia ficción. Una figura también muy relevante, este artículo completísimo, como Carlo Frabetti, una persona también que nos ha ofrecido mucho y autor de la que posiblemente sea la primera obra de teatro española de ciencia ficción, La Sodomáquina. A diferencia de reconocimientos, lo que recibió aquí esta revista fue censura. Por ejemplo, el secuestro del número 14, aquí se nos da noticia, en 1970, porque el relato Guta Gutarrak, nosotros y los nuestros en euskera, de Magdalena Mubián Otaño, se entendió por las autoridades franquistas como que iba en contra de la unidad nacional. En fin, cosas de dictadores. Podíamos apreciar también reseñas de cine, como las referidas a las clasiquísimas El planeta de los simios. Desde luego ya estáis viendo que una publicación muy, muy adelantada a su tiempo. Aquí este número, por ejemplo, es muy interesante porque en él el señor Domingo Santos reconoce que, bueno, una de las grandes influencias fue la revista Más Allá Argentina, nacida en 1953. Aquí podemos ver también alguna otra publicidad maravillosa que aparecía en la revista Nueva Dimensión, en ediciones de Dronte. Aquí el Espacio Test, que también homenajeaba precisamente al Más Allá argentino, porque era una de esas secciones que tenía la publicación americana. Domingo Santos, por ejemplo, comentaba que se detuvo ante un kiosco de las Ramblas barcelonesas, atónito, los ojos desorbitados. Se me cayó la mandíbula, reuní tras rebuscar por todos mis bolsillos 15 pesetas, acababa de descubrir la ciencia ficción. También Nueva Dimensión conoció números extras, como este dedicado a Robert Sheckley, entre otros, y bueno, por ejemplo, una verdadera joya, publicación de Fundación de Isaac Asimov. Efectivamente, Nueva Dimensión también publicaba novelas completas, y de qué calidad e importancia. Gracias a números como este podemos comprobar precisamente que Nueva Dimensión no solamente se publicaba en España, sino también en Argentina, con traductores como M. Blanco, que gracias a la buena gente de la Tercera Fundación he sabido que es Mirlo Blanco. No dejaba de ser una manera de no acreditar a los traductores y su relevante trabajo. Bueno, aquí tenemos otros números, vamos a ir viendo más cosas y aspectos interesantes de la revista, como por ejemplo este hecho bellísimo, y es que se le valoró
como mejor revista en el año 1972 por la World Science Fiction Convention, celebrada en Los Ángeles, que otorga los premios Hugo. Menudo prestigio con respecto a nuestra literatura, que ya digo, y ediciones que no se las ha valorado lo suficiente en nuestro país. El mismo año, además, ganó el premio a la mejor revista europea de ciencia ficción en la Convención de Trieste, en una forma de entender la cultura muy moderna, muy contemporánea, por ejemplo, publicitando fanzines como Bank, que estaban centrados en el mundo del cómic. Desde luego, gente muy adelantada. Ya sabéis que aquí en Podcaliptus una de nuestras teorías es que los frikis precisamente, es decir, la gente que se mueve al margen de la cultura con humor como este y fotomontajes del tipo que podríamos encontrar en memes actuales, y a la vez podemos rastrear pues otros como este, Adam Blake, que, bueno, obra de José Luis Garci, el director, famoso director, con introducción de Chicho Ibáñez Serrador, gente que siempre ha reconocido que se ha visto muy influenciada y que han amado la ciencia ficción, lo cual también sirve como pista para entender la relevancia que tiene el género dentro de la cultura, pese a que en ocasiones la crítica la ha menospreciado. También editoriales como esta, la ciencia ficción y la ecología, han estado también muy unidas, porque la ciencia ficción alerta sobre problemas presentes que nos pueden traer derivadas en el futuro, y precisamente editoriales maravillosas de Nueva Dimensión que nos hacían ver ese tipo de peligros. Desde luego los galardones que recibió son merecidos. En la revista se publicaron textos de algunos de los escritores más importantes, pudiéndose citar a Philip K. Dick, a Simak, a Sheckley. Aquí tenemos un artículo completísimo sobre, bueno, pues los creadores de Superman, un artículo que podría estar perfectísimamente en algunas de las revistas actuales más importantes dentro del mundo del cómic. Ya veis, páginas y páginas con información hace décadas. Esta gente también estaba muy interesada por el ámbito gráfico. La propia revista contó con la presencia de artistas brillantes muy aficionados a la anticipación. Ahí tenemos, por ejemplo, la obra de Juan Trigo. Ahí en, bueno, páginas y páginas también con su trabajo colaboraron y participaron gente de la importancia de Josep María Bea o Carlos Jiménez. También ahí publicitándose la superficción de Martínez Roca, colección maravillosísima. Aquí podéis ver uno de esos ejemplares, nada más y nada menos que Amos de Títeres, uno de las más importantes novelas de invasiones silenciosas por Heinlein, también maravillosas portadas. Publicidad de tiendas de cómics tan importantes como la de Makoki de Barcelona. La función de la revista para los historiadores también es crucial. Aquí se nos cuenta la historia de Zenith, que por ejemplo se nos dice en Nueva Dimensión que fue la primera en publicar nada más y nada menos que a nuestro amadísimo y adoradísimo pues señor Philip K. Dick. Aquí algo muy importante. En varios se nos anuncia que Alejo Cuervo habría un puesto en el mercado de Sant Antoni de Barcelona. Esto es la fundación de lo que acabará siendo la editorial y tienda Gigamesh, que nos ha traído obras maravillosas como esta de Tim Powers. Al fin y al cabo, Alejo Cuervo es un gran aficionado a la ciencia ficción, pero que también tuvo las licencias de Magic y de Canción de Hielo y Fuego. Casi nada. En fin, la trayectoria de la publicación se truncó en octubre de 1982, tras 147 números. Hubo un intento al año siguiente de continuar la colección, el número 148 de diciembre de 1983, bajo la cabecera editorial Fénix S.A., pero no hubo más continuidad. Para los teóricos queda la labor de discernir el porqué. Probablemente, bueno, pues el mercado había cambiado por una serie de circunstancias y, en cierto modo, el testigo lo recogió la etapa de Forum de la Isaac Asimov Magazine. Hemos visto la de Picasso anterior. En la etapa de Forum estuvo gente como Frabetti, pero también Domingo Santos. Este es un proyecto que, aunque solamente se prolongó un par de años, de 1986 a 1987, también se le ha guardado mucho cariño y pues sirvió a mucha gente para descubrir la ciencia ficción. Entre esa gente, yo, porque mi padre, muy de pequeño, me regaló un número y me enamoré de la ciencia ficción.
En fin, amigos y amigas, la verdad es que la ciencia ficción española ha sido importante y relevante, pese a que desde las altas instancias pues no se le ha hecho mucho caso. Tenemos gente de la talla de un premio Nobel, como es el señor Santiago Ramón y Cajal, pues como escritor de ciencia ficción en una obra muy desconocida. Ya hablaremos de ello otro día. O tenemos también aquí el Anacronópete, una novela por el madrileño Gaspar que, bueno, pues es anterior a La máquina del tiempo de H.G. Wells. Así que bueno, amigos y amigas, si os interesan estos temas, pues me atrevo a recomendaros mi libro Jugando con Dragones, publicado por Dolmen, en el cual, bueno, pues entre otras cosas analizo estas sinergias entre formas de arte, cultura, como los juegos de rol, como el cómic, como los videojuegos, el cine entre sí, y lo que nos enseñan sobre nuestra sociedad y sobre nuestra cultura. Espero que os haya gustado y encontrado interesante y volvemos a escucharnos /vernos prontito. Chao, chao, amigos y amigas. Bom, bom,